Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5. A esta hora, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Saludos a todos los que en más de 100 países de todo el mundo escucháis la radio online, sobre todo en Latinoamérica, que a estas horas son las 6 o las 7 por ahí. Saludos a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas descargados más de toda la radio, según dicen. Es un placer seguir aquí. Hay muchos temas esperando, pero todavía tenemos que contaros algunas cosas de las cuevas. Y nuestro teléfono está en marcha, 900-137-137, llamada gratuita. Y no os perdáis la segunda parte con Cuevas, David Cuevas, nuestro compañero, que nos trae un tema interesante. Pero antes, ahí vamos. Las cuevas y los tesoros han estado íntimamente unidos a lo largo de la historia. Son muchos los lugares donde las leyendas marcan las cuevas como lugares de tesoros. Uno de ellos se encuentra en Málaga. Busquemos algunos datos sobre ella. La Cueva del Tesoro, antiguamente Cueva del Higuerón, es una de las 3 únicas cuevas de origen submarino que se conocen en el mundo y la única en Europa. Está situada en el municipio de Rincón de la Victoria, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Málaga. Se encuentra excavada en un promontorio de naturaleza caliza, formando un acantilado a orillas del mar Mediterráneo. Su nombre procede de una leyenda sobre un tesoro de la realeza almorávide que fue encontrado, según se cuenta, en el interior de la cavidad. Nuestro compañero José Manuel Frías nos da más datos. La zona comprendida entre el Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, en la Sarquía malagueña, está compuesta por una serie de acantilados erosionados por los efectos marinos y climáticos. Por aquellos lares podemos encontrar decenas de cuevas y abrigos que fueron el hábitat natural para el desarrollo de la vida humana en la prehistoria, permitiendo el cobijo y la defensa del hombre primitivo. De entre todos esos enclaves de la Costa del Sol, destaca con luz propia la conocida como Cueva del Higuerón o Cueva del Tesoro, uno de los puntos turísticos acondicionados para el visitante más atrayentes de la provincia. Por su interior han pasado diversas civilizaciones, neolíticas, paleolíticas y fenicias. Además de contar con numerosas pinturas rupestres, en sus grutas han aparecido cerámicas y objetos de siles, como hachas y puntas de flecha. En definitiva, una hilera de más de 800 metros de galerías y lagos donde fluctúa el misterio. Tesoros ocultos, fantasmas errantes y dioses mitológicos parecen convivir en el interior de esta fascinante Cueva del Tesoro. Sigamos nuestra búsqueda por cuevas y tesoros. No solamente hay muertos, la necrofobia ha despertado mucho interés, tenemos que hablar de ello. Sí. Hay muertos en las cuevas o gigantes, sino que también las cuevas, o por lo menos tú así lo reflejas en tu libro, están íntimamente unidas a algunos tesoros. Sí. Cuevas y tesoros. Pero déjame antes que te haga una pregunta que nos ha llegado. Dice que ¿por qué se suele decir que las pinturas rupestres están hechas por hombres que solían estar de caza y no por las mujeres que eran teóricamente las que estaban en las cuevas? Ese es un pensamiento que es muy común, pero es cierto que yo en el libro y en muchas conferencias yo propongo la teoría que cada vez está siendo más aceptada, que sean las mujeres las que hayan hecho esas pinturas, que hayan tenido ese concepto. Y además hay una cosa que conecta directamente casi como una prueba, porque las manos que antes hemos estado hablando de ellas, cuando uno se fija muy bien en esas manos, descubre que son manos finas, que son manos pequeñas, que son manos casi delicadas, que poco quizá tendrían que ver con la mano de un hombre de la época y casi más con la mano de una mujer. Bueno, ahí está la respuesta. Pregunto también si conoces las cuevas del Torcal. Las cuevas, no conozco las cuevas del Torcal. Vale. Vamos a las cuevas del Tesoro. Esta tiene que ver con esa que hablábamos de Málaga, que decía nuestro compañero
Juan Manuel Frías. Juan Manuel Frías, sí. Bueno, es una más, ¿no?, de las cuevas del tesoro que están asociadas precisamente a la desbandada que tuvieron que hacer los moros y los moriscos cuando fueron expulsados tras la Reconquista, ¿no?, hace ya bastantes siglos. Estamos hablando de que esa desbandada produjo además que hubiera la creencia de que los moros se iban, y obviamente se iban con sus pertenencias, y hubo la creencia de que esas pertenencias tenían un increíble valor. Tanto llegó al punto en que hay muchos lugares en España, seguramente que muchos de nuestros oyentes tengan cerca o conozcan alguna cueva que le llamen la cueva del moro o la cueva de los moros, precisamente por esa creencia de que pasó por ahí un moro, se llevó sus pertenencias y las dejó escondidas en alguna oquedad o en alguna caverna para que nadie las recogiera, ¿no? Pues la cueva de Málaga, la cueva del tesoro, tiene esa y otras leyendas. Lo que pasa es que aquí hay una historia muy negra, una historia que no se quiere contar, pero que yo cuento. Por ejemplo, cuéntanosla. Y es que precisamente para descubrir esos tesoros hubo una auténtica persecución en donde hubo asesinatos, hubo muerte, hubo sangre. ¿En qué tiempo? Estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, cuando deciden expulsar a todos los moros y moriscos de España. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo una propaganda más parecida a lo que se haría en el entorno nazi, pero en España, porque empezaron a ver lo que se llamaban autores antimoriscos que decidieron que los moros estaban asociados al diablo, y que el diablo, por supuesto, está asociado a la tierra, a las cuevas, cómo no, y que allí utilizaban y sacaban el oro, un oro vil, un oro que alimentaba la sed no voy a decir de venganza, que eso también lo hubo, pero sí una sed de avaricia por parte de la cristiandad, ¿no? De hecho, a día de hoy nos ha llegado que el oro es el vil metal precisamente por esa creencia, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto llegó que hubo verdaderos asesinatos en donde se creía, los autores antimoriscos decían que los moros se tragaban el oro, se tragaban las piedras preciosas, y la gente se lo creyó a pies juntillas. Imagínate lo que llegó a ocurrir. A ciertos moros les abrían en canal y les miraban entre las tripas para ver si de verdad se habían comido el oro. Y a partir de ahí llega una frase que ha llegado a nuestros días, que parece simpática, que nos parece, bueno, pues eso, ¿no? Simpática, ¿no? Pero que tiene un trasfondo muy oscuro y terrible. Y es que, ¿cuántas veces hemos oído eso de el oro que cagó el moro? Y es que viene de ahí. Abrían a los moros, les miraban entre las tripas, claro, no encontraban oro, encontraban heces. Cantidad de cosas se nos quedan todavía por tocar. Y hay cuevas con tesoros, claro que sí, en muchos lugares. Cuevas con tesoros asociados a los muros. La cueva del Tesoro de Málaga es uno de ellos. En Las Urdes hay un montón de cuevas de tesoros, un montón de lugares que además ha habido familias enteras que casi generación tras generación han ido, porque estas leyendas les han llevado a ciertas oquedades para buscar esos tesoros. Por ejemplo, si tuviéramos que denominar un Reims-le-Château de tesoro en España, sería la Alhambra de Granada, con los tesoros fabulosos que aparentemente están allí guardados y escondidos por Boabdil. Hasta el propio Boabdil, que todavía no se sabe dónde está, ni se sabe dónde están los tesoros ni los ancestros de Boabdil enterrados, ni tampoco se sabe dónde está su padre. Dicen que puede estar enterrado en el monte Mulhacén, que tiene el nombre del propio padre de Boabdil, Muley Hacén, y que ha llevado a muchísima gente a subir esa enorme montaña de más de 3.400 metros, intentar excavar por allí a ver si se encontraba algo, como se hacía en Reims-le-Château, ¿no? O sea, hay lugares increíbles en España cargados de estas leyendas, de tesoros, y en algunas de esas cuevas sí se han encontrado estos restos. Déjame que antes de terminar hablemos también tocas en tu libro sociedades o extraños rituales que se hacen en cuevas. ¿Se siguen haciendo? ¿En qué momento se han hecho? ¿Quiénes las han hecho? Y sí, casi con eso nos despedimos. Perfecto. Y te emplazo que vuelvas a venir para seguir hablando de todo esto. De manera breve, sí se han utilizado las cuevas. ¿Por qué? Porque es un entorno que es totalmente ajeno al exterior. Antes comentábamos, casi para cerrar el círculo de hoy, que hoy estamos en un lugar que nos protege del mundo exterior, ¿no? Pues las cuevas servían para proteger también las ideas, ideas que no querían que se vieran en el exterior. Y entonces se han utilizado
para muchas sociedades secretas y para religiones que fueron perseguidas. Pero fíjate, a día de hoy, no vamos a preguntar aquí quién es masón y quién no, porque tampoco nos va a responder, pero en la masonería hay ritos de iniciación y hay algún rito que se hace en una habitación que se denomina y se llama precisamente la cueva. Y ese rito se hace en esa cueva porque sería, como bien comentábamos al principio, un lugar donde se muere, no físicamente, pero sí quizá de manera mental o espiritual, para renacer de la cueva siendo un nuevo hombre. Se hace a día de hoy, también se hacía antiguamente. Las cuevas han servido para muchas cosas, han servido para ocultar, han servido para tener todo tipo de usos y donde las sociedades secretas, y yo he tenido la oportunidad de entrar en una de ellas, en una de esas cuevas que fueron utilizadas para ese tipo de rituales, y realmente sorprende. Rituales que se hacían en épocas recientes, rituales que se hacían también en épocas muy antiguas, siempre utilizando la cueva como ese telón de fondo para que las ideas o los libre pensamientos no salieran a aquellos que les perseguían. Nos queda mucho por comprender todavía, ¿verdad? Por entender, por asimilar de ese mundo de las cuevas y sobre todo ese lenguaje mágico que hay en todas esas pinturas en Cantabria y en todas las cuevas. Es desde luego alucinante. Hay que tener en cuenta que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Esas pinturas nos están dando ciertas claves, pero no conocemos todo. Tampoco entendemos, por ejemplo, por qué, hablando de esas pinturas, hay algunos elementos al fondo siempre de las cuevas y que tienen un distintivo en común, que son seres antropomorfos de extraña naturaleza. Fíjate, cuando pensamos en los bisontes de Altamira, vemos claramente que es un bisonte y lo dibujan perfectamente con cada crin, casi cada punta de pelo, pero cuando vamos al fondo de las cuevas nos encontramos con seres con cabezas desproporcionadas, con extremidades totalmente alargadas, y todos ellos en la mayoría de las cuevas, y es otro punto en común en diferentes partes del mundo, las encontramos en lo que se denomina actitud orante, es decir, con los brazos mirando hacia el cielo. Dicen los expertos, y aquí también se pone de acuerdo, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, que esos figuras antropomorfas estaban al fondo de la cueva porque querían esconderlas, porque les daba verdadero miedo. Y vuelvo al inicio de si pintaban lo que veían, qué clase de figuras o criaturas eran esas que les daban tanto miedo. Juan, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Juan Gómez. Te emplazo a seguir, a que vengas otra vez desde Cantabria, esa tierra mágica que de vez en cuando visitamos. Si tuvieras que recomendar una cueva a nuestros oyentes en cualquier parte del mundo o de España, ¿cuál sería? Pues sería el inicio de nuestra mente, de nuestro pensamiento simbólico. Sería precisamente esa cueva, la cueva del castillo, la que vio amanecer la inteligencia o ese primer arte de nuestra especie. Pero ya que sí, quizá para rematar esta historia, hace bien poquito la NASA publicaba una fotografía que no está hecha en la Tierra, está hecha en la Luna. Es de una cueva en la Luna que tiene unos 50 kilómetros aproximadamente. Una cueva, hay muchas cuevas en la Luna y se han fotografiado muchas. Y fíjate, apuntaban la posibilidad de que esa y otras cuevas en la Luna fueran el lugar de refugio para nuestras posibles aventuras más allá del sistema solar, porque nos protegería sobre todo de la radiación solar, ¿no? Pues fíjate bien cómo las cuevas aquí en la Tierra han sido las protagonistas, las testigos del primer amanecer de la mente del hombre en la Tierra, y quizá las cuevas sean las testigos del primer amanecer del hombre en las estrellas. ¿Te imaginas que llegas allí y estuvieran llenas de pinturas y de inscripciones? Eso sería realmente alucinante. Forma de contacto contigo, Juan. Pues a través de Facebook, a través de mi perfil Juan Gómez Ruiz, a través también del programa que hacemos en podcast Nueva Dimensión Cantabria en este caso, y a través de Twitter @Nueva de Radio, y ahí estamos contactando con todos y haciendo que estemos donde estemos, fíjate, seamos de donde seamos, tengamos la creencia que tengamos, la religión o las ideas que tengamos, incluso políticas, da igual, todos esta noche sabemos dónde vamos a dormir. En una cueva. Qué bien, dormir en la cueva. Gracias, ha sido un placer que hayas estado aquí, ha sido un placer, Boidos. Espero encontraros en Cantabria y que volváis al programa, y espero que hayáis disfrutado. Será un placer. Antes de terminar, un pequeño fragmento, enseguida viene nuestro compañero David Cuevas, un pequeño fragmento de películas también, y
e informaciones y seguimos. Hay otra cosa que quiero mostraros, Majestad. Los hijos del bosque hicieron esto. ¿Cuándo? Hace ya mucho tiempo. Estuvieron aquí, donde nos encontramos, antes de que hubiera Targaryen o Stark o Lannister. Puede que antes de que hubiera hombres. No. Estuvieron juntos. Los hijos y los primeros hombres. ¿Qué hacían? ¿Luchar entre sí? Luchaban juntos contra el enemigo común. A pesar de sus diferencias, a pesar de todas sus sospechas. Juntos. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola amigos de Espacio en Blanco, os envío un saludo desde el Círculo Polar Ártico, la Laponia finlandesa, bajo los majestuosos cielos de la aurora boreal y los mágicos bosques de las tierras de los Sami, el último pueblo indígena que queda activo en todo el continente europeo. Un pueblo que supo adaptarse a estas durísimas condiciones invernales, cuya religión se basa en el animismo, siempre ha estado fuertemente ligada al shamanismo. Así que, mientras que sigo con la búsqueda de esos seres elementales o ninfas que habitan estos bosques, os dejo con el sonido del silencio de estas noches. Solo se rompe por el crack al caminar sobre el hielo y la nieve. Un abrazo a todo el equipo y oyentes de Espacio en Blanco. Momento para dar informaciones de actividades que se desarrollan en nuestro país. Nos vamos hasta el sur, hasta Granada, Motril, en Granada. Allí está esperando nuestro siguiente invitado, Alberto Miguel Santiago. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los radio oyentes, a todo el equipo. ¿Qué tal? 3 nombres, ¿cómo se te llama? Miguel, Santiago, Alberto, el hombre de los 3 nombres eres, ¿no? Alberto Miguel Santiago. Vale. ¿Lleva mucho tiempo metido en estas cosas del misterio, Alberto? Pues llevo desde los 14 añitos, 13, 14 añitos, haciendo... ¿Y cuántos tienes ahora? Pues tengo 44. Wow, sí, llevas unos cuantos años. Sí, digamos como un guerrero solitario durante muchísimos años, hasta que hace bastantes años, unos pocos años también, en 2011, pues de una forma pues pensada y sopesada, pues una idea que venía de esa época hasta hace 3 años, digamos de alguna forma, hace 3 años realizamos, creamos una idea bastante bonita y solidaria como es Asociación Costa Insólita Motril, Grupo de Investigación Paranormal y Ufológica. Qué bien. Y dime, ¿por qué tiene Motril que hay tanto interés por el misterio? Se hacen otros congresos, a veces estaba ahí en la universidad dando un curso de esos de verano, mucho interés por el misterio en la gente, ¿no? De principio, ahora que de alguna forma pues empecé a compartir y a rodearme con compañeros, como en este caso de Costa Insólita, como es Antonio Bustos, Alicia Aro y Juan Manuel Santiago, pues tuve la suerte de ver de que la proliferación del interés cada vez crecía más. La gente se interesaba cada vez más por temas como la ufología, casas encantadas, psicofonías, entre tantos temas de ese gran árbol y con miles de ramales que tiene el mundo del misterio. Y por supuesto, hay un gran seguimiento a través de las ponencias que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso realizamos, que no solamente lo que hacemos, sino que también hacemos investigaciones de corte parapsicológico con innumerables lugares que hay por aquí, por la costa tropical, Motril y cercanía. Y por supuesto, eso es acertado. Mucha gente que viene incluso de fuera, mucha afición, mucho interés y mucha entrega de la gente para colaborar, porque nuestros eventos son al 100% benéficos, por el que tenemos un acercamiento total y un, digamos, por así decirlo, continua colaboración con Banco de Alimentos. Bien, déjame que pongamos un poquito de música, damos información del próximo día 13 de abril, atentos. Ese día, dentro de muy poquitos días, llega el Dragón, las tertulias del Dragón para hablar de ovnis, encuentros cercanos con lo increíble
y gran parte son compañeros nuestros, ¿verdad, Alberto? Por supuesto, Jesús Ortega ya lo conocéis, director y presentador del Dragón Invisible, David Cuevas. Compañero de Espacio en Blanco, tanto Jesús como David Cuevas. Exactamente, así como también periodista él, Lourdes Gómez también periodista. Compañera nuestra que también nos trae de vez en cuando algunos temas interesantes, sí. Efectivamente, entonces un gran tridente para compartir esa mágica noche de viernes 13, ojo, viernes 13, 13 de abril a las 20 horas, en la Casa de la Condesa de Torre Isabel, uno de los recintos maravillosos también con misterio de la ciudad de Motril y de toda la costa de Granada. Compartiré ese evento interesante sobre ovnis, encuentros cercanos con lo increíble, en el que compartiremos con toda la gente, con estos tres grandes del misterio, pues diferentes expedientes X, diferentes contactos con aquello increíble que nos mira desde el cielo y por lo tanto para intentar dejarnos un buen sabor de boca también a todos los que acudan. Ya me gustaría a mí estar ahí. 13 de abril, viernes 13 de abril a las 20 horas, el lugar la Casa de la Condesa Torre Isabel, entrada gratuita, pero hay que llevar al menos 1 kilo de alimentos no perecederos que se van a destinar al Banco de Alimentos de Motril, ¿verdad? Por supuestísimo, como siempre, todos nuestros eventos pensamos que siempre hay faltas de la gente, siempre hay necesidad, por lo tanto es una lucha continua a través de nuestro grupo para que siempre sea de forma benéfica. La entrada mínimo 1 kilo de comida para Banco de Alimentos. Perfecto, ahí lo tenéis, esa información. Forma de contacto, tenéis un Face y que se den prisa, o por lo menos que lleguen temprano, porque no hay mucho espacio y eso se llena enseguida, ¿verdad? Dime el Face para que tengan más información, por favor. Simplemente, poner Costa Insólita. Perfecto. Alberto, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Enhorabuena, mucho éxito, seguimos en contacto. Un placer es para nosotros. Buenas noches a todos. Un abrazo fuerte, hasta ahorita. Gracias. Una de noticias. Una decisión con la que la institución se alinea con los acuerdos. Una de teatro. El director de escena polaco, afincado en Madrid. Una con amigos. ¿Te traigo una cerveza? Te va a gustar. Es que esa tuya no sé si me gusta, Una de deportes. Capítulo 1 de la jornada 15 en Primera División. Escoge la tuya porque cualquier hora es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Tres y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias y de cuevas a cuevas. Y tiro porque me toca. Don David Cuevas, no podías faltar esta noche de Cuevas estar aquí para contarnos la segunda parte de algo que ya prometimos, ¿verdad? Buenas noches, David. Sí, buenas noches. Estabas deseando decirlo, lo de Cuevas a Cuevas. Ahora yo tengo que decir aquello de soy Cuevas, David Cuevas o algo así, ¿no? Porque hoy la cosa efectivamente va de Cuevas. Un crack, Juan Gómez. Claro, por eso está en el programa, como tú. Un fenómeno. Bueno, yo no tanto. Déjame, nos escuchaban desde Laponia, nos mandaban ese corte, ese sonido desde el hielo. Ya sabéis, tenemos un WhatsApp donde podéis enviar esas notas de voz y nos encantaría tenerlas desde cualquier parte del mundo donde nos escuchéis. 633 44 88 16. Ramón Álvarez, otro crack. Había otro crack, sí señor. Hay buena cosa de él. Habíamos anunciado que íbamos a hablar de esa segunda parte de una extraña historia de humanoides, quizá el relato más misterioso que hayamos podido escuchar acerca de estas entidades. Vete a saber quiénes son, de dónde vienen y qué hacen. No sé si hay más misterioso, pero probablemente hay más espectacular, porque hay implicación militar. Y claro, los casos con implicación militar y sobre todo cuando hay un encuentro con humanoide y sobre todo cuando terminan disparando al humanoide, y no voy a adelantar más datos porque lo vamos a ir viendo con el propio protagonista, pues la verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Fecha mítica, histórica en lo que respecta a la ufología nacional. 12 de noviembre de 1976. Base de Talavera la Real. Esto está pues afincado en Extremadura. Y nos encontramos con un caso con varios testigos y nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a gran parte del equipo de colaboradores de Espacio en Blanco, pues Lourdes Gómez, Jesús Ortega y un servidor, también nos acompañaba José Antonio Caravaca. Tuvimos la suerte de poder localizar y hablar muchos años después con José Manuel Trejo, que era uno de los protagonistas
de aquella historia. ¿Y estaba haciendo la mili allí o estaba...? Sí, efectivamente, ellos estaban haciendo pues servicio militar y bueno, pues yo creo que más que ir contando datos de lo que pasó, ya sabes que nos gusta dar protagonismo principal a los testigos y en este caso a José Manuel Trejo. Así que cuando le preguntábamos a Trejo cómo empieza aquella turbia y compleja noche de noviembre, esto es lo que nos contaba. Esto ocurrió el día 12 de noviembre de 1976. Estábamos esperando el cambio de guardia, un compañero y yo. Estábamos en la sección de combustible y nosotros estábamos custodiando el recinto. Mi puesto era de cabo de guardia en el momento que estaba en una garita custodiando una propiedad del Ejército del Aire. Estábamos esperando el relevo, nos relevaban a las 2 de la mañana y esto eran las 2 menos cuarto aproximadamente. Y entonces pues empezamos a oír unos ruidos en el aire, como si alguien te chistea o te silba o algo así. Y bueno, aquello pasó y luego después, inmediatamente a los 15 segundos aproximadamente, hubo una explosión de luz blanca, violeta, que las hojas de los eucaliptos parecían lilas. Aparte del impacto que nos dio, que nos quedamos petrificados, la luz era preciosa. Como si enciendes una bombilla y la apagas y la recoges. Y eso duró 4 o 5 segundos esa explosión. Lo que tardó en abrirse y desaparecer. Hay que decir que está grabado en un ambiente, un bar, ¿no es? Una cafetería, sí. En ocasiones, cuando entrevistamos a los testigos, son ellos los que deciden el lugar y no nosotros, ¿no? Y bueno, hay que respetarlo, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues, que nos disculpen los oyentes, ese ruido de fondo de tazas y de vasos y otro tipo de cosas, pero lo importante es lo que nos cuenta el testigo. Y yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Bueno, y seguimos preguntando, porque claro, se queda la cosa en suspenso, pero evidentemente ni que decir tiene que esto es simplemente un prólogo de la historia, ¿no? Porque, bueno, le preguntamos más detalles. Esto de Remolino, ¿cómo era? Cuéntanos más y qué pasó después. Y esto es lo que pasó. Bueno, pues en ese momento empieza a hacer ese ruido que oíamos de siseo, era mucho más fuerte. Se fue la luz de toda la base, por lo menos de la sección donde estábamos nosotros, porque nosotros estábamos a 1 kilómetro del cuerpo de guardia, en dirección Badajoz. Yo dije, mira, vamos a ver, vamos a salir de aquí 3 o 4 tíos, a ver qué es lo que pasa. Digo, porque no tenemos comunicación con el cuerpo de guardia, no sabemos si ha caído una bomba o si pasa algo. Entonces, el del perro y 3 soldados más se vinieron conmigo, bordeamos en la sección de combustible, que era un rectángulo. Cuando escuchó los ruidos y la explosión de luz, se vino conmigo y ya no se separó más de mí, porque dice, yo de aquí ya no me muevo. Teníamos 19 años, macho. Yo ya en ese momento me digo que cargar las armas, que aquí pasa algo. Entonces cargamos las armas, cada uno metió su bala en la recámara y ya está. Pero cuando termina el remolino de aire, es que nos encontramos de frente entre el primer albo y la pared. Había una figura de 2,90 metros aproximadamente de altura, de 2,90 metros, puede cerca de 3 metros. ¿Te imaginas? 3 metros. Cuidado. Armas cargadas, revuelo en toda esa instalación militar y para colmo la aparición de un individuo. De un ser, ¿no? ¿No estarían un poco fumaditos, un poco borrachos, un poco alucinados? Es una posibilidad, pero luego no solamente lo vamos a comentar, sino que lo va a comentar él, porque nosotros preguntamos precisamente sobre esto a los testigos, pero los oyentes tendrán que esperar aún un poquito. Vamos a hacernos un poco una especie de situación, porque bueno, esto es radio, vamos a mostrar, o vamos a intentar que la gente lo vea. Digamos que había 3 soldados dispuestos, de forma que había uno muy cerca de otro, y un poquito más adelante estaba nuestro protagonista, José Manuel Trejo. Esto es importante para entender. Iban con un perro también. E iban con un perro llamado Feroz, efectivamente. Luego íbamos a comentarlo al respecto también, porque el perro también es protagonista. Y claro, cuando se encuentran ante este ser, ante esta especie de mole de 3 metros, bueno, imaginaos la situación. Nosotros le preguntamos cómo era ese ser, que nos diera más características, que nos describiera lo que vieron. Y ojito que vienen curvas. Era como un holograma que tú estás viendo ahí, pero que estaba separado del suelo, que no tocaba el suelo. Yo veía que no tocaba el suelo, que estaba a unos 50 centímetros suspendido en el aire. Tenía profundidad, tenía contorno, tenía sombras, tenía todo. Estaba formada, la imagen estaba formada de luz, pero una luz verde muy tenue, pero esa luz estaba en el traje, porque luego las botas, una especie de caña de botas, no tenía ese reflejo. Era un traje ajustado verde, no sé qué composición tenía, si era piel o si era tela. Era algo prácticamente como si fuese metálico. La cabeza era una bola de cristal negra,
completamente negra. No se veían ni ojos, ni se veía absolutamente nada dentro de la estatua. ¿Cómo tenía los brazos? Los brazos semiabiertos y así suspendidos, y como si estuviese observándonos, como inmóvil, no se movía, no tenía acción de ningún tipo. Una descripción bastante completa de traje, de forma del cuerpo. Bola de cristal negra por cabeza. Ostras, es ¿no que... era un casco? Podría ser. Y además con una postura extraña, como en forma de... a los brazos en forma de cruz, abiertos, ¿no? ¿Qué pasa? Igual les quería abrazar. Yo creo que no. Y vamos a ver por qué. Llega un momento en que José Manuel nos cuenta cómo ese ser que... Imaginemos la estampa, ¿no? Estos 3 soldados enfrente de aquel extraño ser de 3 metros, cuya descripción nos hacía antes José Manuel, con brazos en forma de cruz, pero de repente hace un gesto con esos brazos y pasa algo cuyas consecuencias sufre. ¿Y de qué manera? Nuestro protagonista. En el momento que él hace así, levanta los brazos y hace así, ¡pah! Y fue como si instantánea. Yo parecía que sentía que me salía algo por detrás, como si me estuviesen algo y además es que me hizo así el cuerpo y me quedé sin nada, como si estuviese vacío. Me quedé así, pues me hubiese quitado la vida. Yo pensé que estaba muerto, esto es la muerte. Fue lo primero que pensé, pero sentía aquel dolor tan tremendo y aquello, y quedarme así. Y luego estaba en el suelo, era consciente y no era capaz de mover ni un dedo. O sea, yo no podía mover ni un dedo, es como si pesase, yo qué sé. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con David Cuevas, cuando son las 3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Qué curioso, se cae fulminado por ese gesto que hace este extraño humanoide, ¿verdad? Nuestro protagonista. Sí, el humanoide lo que hace con esos brazos en cruz es juntaros hacia adelante, ¿no? Es como si diera una palma, y en ese momento él cae totalmente fulminado. Él lo contaba como que era como si le absorbieran la vida, ¿no? Como si se quedara sin oxígeno. Él cae. Claro, imaginemos lo que pasa a continuación. El acongoje de los compañeros es importante. Y el perro, cuyo nombre yo creo que equivalía a la forma de actuar que tuvo a continuación, era feroz, ataca a este ser y a continuación los 2 soldados, los que estaban detrás de él, empiezan a disparar a este ser. Ojo, porque la cosa se pone bastante complicada. Cuando el perro atacó, el perro salta y sale despedido para atrás como si hubiese pegado contra una mampara de cristal, como si hubiese algo, un campo magnético, no sé. ¿Y el pelo? Y el pelo echándole humo, el pelo humeando, silencio total. Yo veía el cuerpo y detrás del cuerpo no veía nada, o sea que no era transparente, ni translúcido, era un cuerpo físico, por eso yo noté que aquello era un cuerpo físico, con un muñeco Michelin pero desinflado. De hecho, ahí fue en ese momento que digo, carga las armas que aquí pasa algo, y fue cuando metimos la bala en la recámara. José Hidalgo fue el primero que disparó, otro que disparó y otro que se le encasquilló la ametralladora y no salió ningún tiro. Se dispararon 2 cargadores de 20 balas y un tercero que se encasquilló. Yo no llegué a disparar ninguna bala. Una CT-62 dispara las 20 balas en 10 segundos. 40 balas y dieron al humanoide, hicieron impacto. Es evidente que alguna de las 40 balas con esos 2 soldados disparando hacia aquello que no estaba especialmente lejos, se sobreentiende que le dieron, y están convencidos de que le dieron, ¿no? Claro, imaginaos la estampa, ¿no? Es decir, son soldados disparando contra un humanoide en una base militar. O sea, palabras mayores, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa a continuación? Bueno, pues lo que pasa es que ese ser hace algo que es bastante habitual en encuentros, digamos, de tercer tipo de estas características. ¿Y qué es lo que hace ese ser? Desaparece. Ellos dicen que empezaron a disparar y aquello iba directo al ser, y que cuando terminaron de disparar aquello hizo... Se encontraron en un punto y se apagó. Fue una explosión de luz hacia afuera, se recogió hacia adentro y nada más. Y entonces ya fue cuando yo sentí, no lo toques, que lo ha matado, no lo toques, que lo ha matado. Yo me di cuenta de que ellos ya estaban tranquilos con respecto a aquello, que ya además que se preocupaban de mí. ¿De mí? Bueno, pues a partir de ahí me empezaron a levantar del suelo, vomité. Yo he pensado 2 cosas, puede decir una proyección tridimensional
que he pensado en esa posibilidad. ¿Pero de qué? De algo extraterrestre, porque la tecnología nuestra no nos da para eso. O sea, yo hoy todavía no he visto a los militares con un campo magnético que les proteja de las balas, ni les proteja del ataque de un animal, ni ese tipo de tecnología y esa suspensión en el suelo sin hacer ningún tipo de ruido. O una persona física que ha bajado de un aparato, que es la explosión de luz que hemos visto nosotros, cuando el aparato se ha posado donde sea. Él tenía claro que, bueno, por lo menos su hipótesis de que era algo extraterrestre o venido de más allá, ¿no? Sí, es la conclusión a la que él llega a posteriori, después de reflexionar mucho sobre una historia que no os quepa ninguna duda, a los blanquitos que nos están escuchando, les cambió totalmente la vida. Supongo. A él, a José Hidalgo y a su compañero, ¿no? Déjame que te pregunte, este es uno de los muchos casos. Ha habido más casos de humanoides en España, ¿verdad? Y en otras partes del mundo. ¿Tienen estas mismas características? De repente el humanoide desaparece como si fuera una proyección tridimensional o holográfica. Es complicado. Yo cuando decía que era habitual es que desaparece como por arte de magia, como si no hubiera estado ahí. Eso puede tener algún tipo de similitud con un holograma, es posible, pero ya hemos comentado en varias ocasiones aquí en Espacio en Blanco, en estos casos que voy trayendo con testigos, cómo en función de lo que ven cada uno de ellos se comporta de una forma diferente. En ocasiones parece que, tal y como nos contaba José Manuel, él le da la impresión de que era una suerte de holograma, porque era como si hasta cierto punto fuera algo que pudiéramos considerar translúcido, ¿o no? Hay otros testigos que cuentan que aquello le parecía absolutamente físico. Eso también pasa con los ovnis, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de los mismos seres en unos casos y en otros? Yo no lo tengo tan claro. Ya. Y también otra pregunta que te hago. Este es un caso en una base militar. ¿Hay otros casos que se han dado en bases militares en España? Sí. Lo que pasa es que no es muy habitual que en estos casos haya un contacto tan directo y sobre todo con disparos de por medio en lo que respecta a los humanoides. Sí que hay muchos casos que tienen a objetos volantes no identificados como protagonistas. En algunos de ellos incluso llegan a presuntamente a aterrizar en lo que es la base militar. ¿Qué pasa? Que no son algunos son conocidos y otros cuesta mucho conocerlos. Yo creo que por circunstancias obvias. Si ya nos cuesta trabajo que los testigos, por regla general, confíen en nosotros, en los periodistas, para contarnos este tipo de experiencias y que nosotros podamos divulgarlas en un programa como Espacio en Blanco, ni que decir tiene cuando los testigos son militares y cuando esto sucede en una base militar. Yeah. Por una sencilla razón. Aquí habrá oyentes que digan, bueno, es que los militares ocultan esto porque están convencidos de que los extraterrestres no solo están aquí, sino que ellos incluso guardan algunos resquicios de las naves o ellos saben mucho más de lo que dicen. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el problema reside en lo que respecta a no dar esa información, reside principalmente en que es me van a perdonar, digamos, el palabra, es un marrón tener que no solamente explicar esto a sus superiores, sino hacer un informe de una incidencia de este tipo. Entonces, normalmente, en alguno de los casos, según tengo constancia, o no se hace informe, o cuando se hace, evidentemente, ese informe acaba desapareciendo, porque es muy incómodo explicar cómo algo ha entrado en una base militar, ¿no? Tenemos más testimonios todavía de nuestro protagonista de esta historia, ¿verdad? Sí, antes tocabas una serie de puntos importantes. Fumados, ¿no? O bebidos o alucinados. Efectivamente. Cansados a lo mejor por estar toda la noche de guardia. Y también, ¿qué pasó? Porque claro, aquí se dispararon 40 balas. Y cuando se disparan balas, quedan casquillos. ¿Qué pasó con los casquillos? Pues sobre los casquillos y sobre si podía haber algún estupefaciente de por medio, nosotros preguntamos y esto es lo que Trejo nos respondía. Me acuerdo que al día siguiente llevaron a 60 y tantos soldados a buscar los casquillos allí y no había ni un impacto, ni una bala en el árbol clavada. Habían pasado todas, buscaron por todos sitios. Tan solo había una cosa curiosa, que eran botellas de vidrio derretidas en el círculo donde estábamos nosotros. Esa fue la primera amenaza que vamos a hacer un consejo de guerra porque aquí las cosas no están claras, vosotros habéis disparado cargadores de balas, vosotros no aparecen los casquillos, no aparecen las balas, ¿dónde están las balas? O sea, lo primero era eso, solamente decirme, esto no ha pasado. Métete en la cabeza que esto no ha pasado. Ni puedes hablar con tus compañeros, ni te puedes cruzar con ellos por el cuerpo de guardia. Si tú vas por la plaza de armas y uno de ellos viene por aquí, tú te cambias de acera y no pueden tener ningún tipo de contacto, ni fuera ni dentro de la base. Tan solo dice, eso puede ser una alucinación, me digo. Uno de los militares. No, digo, pero una alucinación colectiva, ¿no? Digo, porque el perro, no tiene nada que ver con las personas. El perro no fuma porro, ni bebe alcohol, y el perro ha hecho una reacción correcta con respecto a su aprendizaje lógica. Yo ni fumaba tabaco, no he bebido alcohol en mi vida. Bueno, queda aclarado el tema de los estupefacientes, pero qué curioso, se encontraron botellas y no se encontraron los casquillos, o quizá los recogieron para hacer desaparecer las pruebas.
Hombre, tuvieron poco tiempo para poder hacerlo. Aún así, que no encuentren ni uno solo es complicado. No lo sé. Ante estos casos es muy complicado responder. Los periodistas yo creo que no tenemos respuestas ante eso. Lo que podemos es intentar reproducir de forma fehaciente los hechos que nos cuentan, en este caso, las principales fuentes de información de este tipo de sucesos, que son los testigos. No lo sé. Pero es muy llamativo que ellos disparan y tú no crees que disparas. A ti no te da la impresión de que has disparado. Si disparas 40 balas es que has disparado. Y cuando estás disparando 40 balas hacia un ser, hombre, ya tiene que ser mala pata que al menos una docena no den en el ser. Pues no había casquillos. ¿Qué pasó con ellos? Pues es uno de los grandes misterios de este caso de Talavera la Real, ¿no? La cosa, bueno, la noche continúa, no vamos a entrar en muchos detalles porque falta tiempo y el caso habría que desarrollarlo con mucho más amplitud, pero bueno, hay una serie de disparos a otros coches, una serie de cosas muy complicadas de explicar. Digamos que fue una noche de lo que, como se denomina, una noche toledana, movidita, porque después de esto pasaron otras cosas, ¿no? Aunque no tenía nada que ver con humanoides, ¿no? Pero complicaron aún más las explicaciones que tenían que dar. Y esto enlaza con lo que pasa en los meses y años siguientes. Hay una serie de ingresos hospitalarios de los que fue protagonista el propio Trejo y de los que nos dio muchos datos interesantes, enfermeros que preguntan cosas raras, posibles insinuaciones e incluso alguna que otra amenaza. Y a este respecto, años después, nos cuenta José Manuel un episodio de una extraña pareja que quiere obtener más información de lo que pasó. Y ojito, porque yo creo que esto va a gustar mucho a los oyentes de Espacio en Blanco. Me mandan a una pareja de servicio de inteligencia del ejército. Sí, del ejército del aire era uno y el otro era del CSI. Y me vienen a decir, de una entrevista con ellos, mira, te puedes entrevistar con nosotros y tal, para arriba y para abajo. Digo, bueno, ¿quiénes sois vosotros? No, nosotros somos del ejército porque queríamos hablar contigo unas cosas y tal. La visita fue en el 85. Primero me dijeron investigadores, luego me dijeron, mira, somos del servicio de inteligencia del ejército y queríamos hablar contigo pacíficamente y tal, dice, darte algunos consejos y ver y tal. Y entonces cuando llegaron ahí, la entrevista fue en la estación de ferrocarril, empezaron con... Pues que tú tenías que decir que todo esto va a ser una mentira, porque tú tenías que decir, digo, bueno, y como si yo digo que esto es una mentira, ¿cómo quedo a mis compañeros? ¿No? Digo, después de lo que hemos pasado todos, que hay 3 que están desaparecidos en circunstancias extrañas. ¿Sabes qué te digo? Uno atropellado por un coche en Barcelona, al día siguiente el otro con una jeringuilla clavada en el brazo en 2 días. Y el otro desaparece y nadie sabe dónde está. Compañeros desaparecidos incluso después. Y muertos en extrañas circunstancias. Y aparece esta pareja del CSIT de inteligencia. Sí, reacciona con el ejército. Es todo muy, muy extraño, es muy difuso. Son las palabras de testigo. Y bueno, que sea el oyente que saque sus conclusiones. Nosotros, bueno, evidentemente, curiosos que somos, queríamos saber más. Oye, pero ¿cómo era esta historia? ¿Pero qué te dijeron? ¿Pero cómo se desarrolló esa conversación con estas personas que querían sacarte información y te sugerían cosas? Y esto es lo que nos contaba el protagonista. Eran 2 señores, uno de unos 44, 45 años y otro de 38. No, pues mira, ¿qué quieres tomar y tal? Un coloquio muy agradable, pero ya iban metiéndose ya en el terreno de te aconsejamos, porque te volvemos a aconsejar. Y que esto, de este tema de concreto del 76, tú tenías que hacernos un escrito, tú lo firmas y nosotros lo entregamos. Y esto, nada, ni esto ha pasado. Que aquello fue un invento vuestro. Digo, hombre, ¿cómo me quedo yo? Yo me empecé a reír en su cara, de verdad. Digo, mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy ya cansado de este tema. Digo, me da igual vivir que morir. ¿Sabes? Así se lo dije. Digo, si vosotros pensáis que yo tengo que estar muerto, me vais a quitar del medio en cualquier momento. No tengo que preocuparme. Digo, todo lo que me preocupe será superfluo. Digo, así que me quedo tan tranquilo. Vosotros haced lo que tengáis que hacer y yo haré lo que tenga que hacer como ser humano. Digo, aquí se quedan ustedes, señores, y les quedé allí. Y me fui para mi casa y nunca más me volvieron a molestar. Menos mal que no le molestaron, aunque él se quedaba con la idea de que a lo mejor había una amenaza velada en toda esa visita, ¿no? Son las conclusiones a las que él llega, ¿no? Y que esa visita él la recuerda muy nítidamente y que evidentemente ahí están los datos. Aquí hay muchas posibles interpretaciones al tema, en las que no podemos entrar por falta de tiempo, pero me van a permitir ser un poco egoísta y una vez más invitar a los oyentes a que sean ellos los que saquen las conclusiones pertinentes sobre este caso fascinante y que probablemente sea más espectacular en lo que respecta a encuentros de militares con humanoides en una base militar en España. Ocurrían todos en el siglo XX. ¿Ha habido algún caso últimamente desde el 2000 para acá? ¿Que tengas idea?
de estas características lo desconozco, pero insisto, no creo que sea porque no se haya producido, sino porque esa información es muy complicado que salga a la luz de alguna manera, porque estamos hablando de un humanoide o un ente, o llamémoslo como queramos, desconocido. La de la procedencia no vamos a hablar porque lo desconocemos, que ha entrado en una base militar y a la que, en este caso, se ha llegado a disparar. ¿Cómo explicas eso a la opinión pública? ¿Cómo explicas que lo más sagrado que hay, que es, bueno, no solamente el espacio aéreo, sino la seguridad de las bases militares, son vulneradas por entidades desconocidas? Es muy difícil explicarlo. Y por tanto me temo que de haber casos así, que es posible que los haya, no vamos a saber nada, al menos en los próximos años. ¿Cuántas cosas deben de tener guardaditas los militares de todas las partes del mundo con el fenómeno OVNI, verdad? Pues yo creo que probablemente nos podemos llevar sorpresas, no sé si en un lado o en otro, en el tiempo venidero. Me da esa impresión. Forma de contacto contigo, excelente trabajo. Muchas gracias, Miguel. Pues un correo electrónico para aquellos que nos escuchen y conozcan casos, hombre, similares es complicado, pero relacionados con anomalías de todo tipo, pues humanoides, ovnis, encuentros cercanos con entidades, lo que consideren. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Y bueno, para acabar, invitar, como ya comentábamos, pues estaremos ahí, Lourdes, Jesús Ortega y un servidor, el próximo viernes en la casa de la Marquesa, allí en Motril, a partir de las 8 de la tarde, como decía pues Alberto Miguel. Casa de la Condesa, no de la Marquesa. Ay, perdón, de la Condesa. Como decía pues Alberto Miguel, este pionero de Costa Insólita, y allí estaremos, bueno, pues hablando de ovnis precisamente, y puede que demos algún detalle más sobre este caso que hemos comentado aquí. Gracias, te veo prontito. A ti, Miguel. Hasta pronto. Hasta la próxima. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Rosa Rodríguez en los últimos minutos del programa para hacer un repaso de lo que ocurre en las redes sociales y los oyentes. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Ha gustado el programa de hoy? ¿Estaban contentos? Hoy estaban encantados todos, porque además es que Juan tiene muchos seguidores allí en su tierra, en Cantabria, y nos han mandado a través de nuestro compañero Ramón Álvarez muchísimos saludos, desde La Matanza, Reondo, Ampuero, Mataporquera, San Vicente de la Barquera, Espinilla, Cabezón de la Sal, bueno... muchísimos amigos y muchísimos seguidores que tiene Juan allí en su tierra, pero nos han llamado desde muchos puntos de España y de fuera de España. Esta es la forma de comprobar esas cosas del EGM, que estará a punto de salir desde donde se nos escucha. Más datos. Hoy tengo que agradecer a muchos oyentes del programa. Bueno, me está mirando David Cuevas con una cara de odio porque dice, bueno, y a mí nadie me dice nada. Pues tengo también mensajes para ti de oyentes. Yo no estaba mirando a nadie, pero bueno, yo estaba mirando al horizonte y buscando humanoides aquí en la casa de la radio. Sí, tenemos unos cuantos oyentes que tienen experiencias también que contarte. Por y favor, que lo hagan. Sí, con seres de otros mundos. En concreto, Ángela está esperando ahí al otro lado del teléfono a que la llames. Así que luego hablamos en privado. Vale. Y darle las gracias a Alba Martínez por una fotografía que nos ha mandado de un cementerio de Queens en Nueva York, y a Moncho Lezaun, que nos escribe desde Palafrugell, desde Girona, y que nos habla de una excursión que hizo por la Musara en Tarragona, donde estuvo también en una cueva a la que se la conoce como la Cueva del Silencio, y de alguna manera se ha anticipado él solo al tema que tratamos esta noche. Sí. Perfecto. Un montón de gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, ¿verdad? Sí. Desde Laponia teníamos ese saludo hoy, además. Y también desde Bolivia, con Luis Rodríguez,
o desde Nueva Guinea, un pueblecito que está en Nicaragua y se llama Nueva Guinea. Einer Rodríguez nos escribe desde allí. Un lugar chulísimo. Muy bonito, hemos estado dando un paseo virtual por allí esta noche. Desde Monterrey, en México, nos escribe Furios Torrentino, o desde Chicago, desde Illinois, Adolfo Casablanca, Santiago Galarza desde Ecuador, Martín Malagón desde Yucaipa, California, en Estados Unidos. Y podríamos seguir, pero yo creo que ahora, antes de que nos vayamos, lo más importante es recordar que dentro de muy poco nos vamos a Murcia. Perfecto, ahí podréis vernos, podremos compartir el Espacio en Blanco juntos días 5 y 6 de mayo y... Todavía quedan entraditas para ese congreso de ayuda humanitaria, o sea que si queréis ponernos en contacto hay una página web, ¿no? Hay una página web, además es una página muy accesible, es, si no me equivoco, que nos corrija nuestra compañera, creo que es Congreso Más Allá, www.congreso Más Allá. Sí. Ahí podéis, sí, ese es, pues podéis entrar y está toda veis la fórmula para los invitados, los ponentes que van a asistir y ese Teatro Circo de Murcia, que yo decía, es sitio marco incomparable, y nos comentaba un oyente, ¿cómo que marco incomparable? Y es que nos encanta el Teatro Circo de Murcia. Sí. Es muy bonito hacer el programa desde allí y hay muchos sitios reservados para vosotros. Ahí estaremos, todavía hay posibilidad de que os apuntéis. No sé si tienes algo más que decir o nos vamos. Pues yo me quedaría, pero creo que se nos acaba ya el tiempo. Nos vamos. Feliz semana para ti, Rosa. No hemos dicho los ganadores. Los ganadores. Lo iba a decir yo, pero claro. Ganadores. No nos vamos sin decir que, como cada fin de semana, tenemos 5 ganadores. Si es Begoña Cacho, como no podía ser de otro sitio, de Santander. Nos han llamado mucha gente desde allí. Para ella va uno de los libros. José Sánchez, desde Málaga. Paola Fernández, de Toledo. Francisco José Ruiz, de Algeciras. Y Carlos Cardona, desde Badalona. Acordaros de mandarnos vuestra dirección postal al correo de nuestro programa, espacioenblanco@rtve.es. Enhorabuena a los ganadores, habrá más premios. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene, ahora sí. Y nosotros por hoy terminamos. Ha sido un viaje hacia los misterios que aquí nos gustan, que deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Volvemos en 7 días. Mientras tanto, feliz semana. Abrigaos, que todavía no llega la primavera. Y seguir en esta sintonía. Y hasta las 4 dejamos con un poquito nuestra mejor música. Los mejores saludos. Feliz semana. Nos encontramos en el Espacio en Blanco.